La historia de la redención. Capítulo 50. El mensaje del primer ángel. La profecía del mensaje del primer ángel, revelada en la visión de Apocalipsis 14, encontró su cumplimiento en el movimiento adventista de 1840 a 1844. Tanto en Europa como en América, algunos hombres de fe y oración se sintieron profundamente conmovidos cuando su atención se concentró en las profecías y al examinar el registro inspirado descubrieron evidencias convincentes de que el fin de todas las cosas estaba cerca. El Espíritu de Dios instó a sus siervos a dar la advertencia. El mensaje del Evangelio eterno se esparció por todas partes. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Doquiera aparecieron los misioneros, se proclamaron también las buenas nuevas del pronto regreso de Cristo. En diferentes lugares se encontraron grupos aislados de cristianos que únicamente por medio del estudio de las Escrituras creyeron que el advenimiento del Salvador estaba próximo. En algunos lugares de Europa, cuyas leyes eran tan opresivas que prohibían la predicación de la doctrina adventista, los niños fueron impulsados a declararla y muchos escucharon la solemne advertencia. A Guillermo Miller y sus colaboradores les fue confiada la predicación del mensaje en los Estados Unidos, y la luz que encendieron sus labores resplandeció hasta en tierras distantes. El Señor envió a su ángel para que tocara el corazón de un granjero que no creía en la Biblia, a fin de inducirlo a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios repetidas veces visitaron a aquel escogido para guiar su mente y abrir a su comprensión las profecías que siempre habían sido oscuras para el pueblo de Dios. Se le concedió descubrir el comienzo de la cadena de la verdad y se lo indujo a buscar eslabón tras eslabón, hasta que pudo contemplar maravillado y admirado la palabra de Dios. Vio la perfecta cadena de la verdad. La palabra que según él no era inspirada, ahora se abría ante sus ojos con su belleza y su gloria. Descubrió que una porción de las Escrituras explica la otra, y que cuando un pasaje le resultaba incomprensible, otra porción de la palabra se lo explicaba. Consideró la palabra de Dios con gozo y con el más profundo respeto y reverencia. Al continuar su examen de las profecías, descubrió que los habitantes de la tierra estaban viviendo en las horas finales de la historia de este mundo, pero que no lo sabían. Observó las iglesias y vio que estaban corrompidas, que habían trasladado sus afectos de Jesús al mundo, que estaban buscando honores mundanales en vez de los honores que vienen de lo alto, que luchaban por las riquezas terrenales en vez de depositar sus tesoros en el cielo. Pudo ver hipocresía, oscuridad y muerte por todas partes. Su espíritu se conmovió en su interior. Dios lo llamó para que abandonara su granja, así como llamó a Eliseo para que dejara sus bueyes en el campo de labor, a fin de seguir a Elías. Con temor, Guillermo Miller comenzó a presentar ante la gente los misterios del reino de Dios, conduciendo a sus oyentes a lo largo de las profecías hasta el segundo advenimiento de Cristo. El testimonio de las Escrituras
que señalaban la venida de Cristo en 1843, despertó gran interés. Muchos se convencieron de que los argumentos basados en los períodos proféticos eran correctos, y sacrificando su orgullo y su opinión personal, recibieron con gozo la verdad. Algunos ministros dejaron a un lado sus sentimientos e ideas sectarias, sus salarios y sus iglesias, y se unieron a los que proclamaban la venida de Jesús. Hubo pocos ministros, sin embargo, que aceptaron este mensaje. Por eso mismo fue confiado mayormente a humildes laicos. Los granjeros dejaron sus campos, los mecánicos sus herramientas, los comerciantes sus mercaderías, los profesionales sus tareas, y a pesar de ello, la cantidad de obreros era pequeña en comparación con la obra que se debía realizar. La condición de una iglesia impía en un mundo sumido en la maldad abrumaba el alma de los verdaderos atalayas, y por eso voluntariamente soportaron trabajos, privaciones y sufrimientos para poder invitar a los hombres a fin de que se arrepintieran para salvación. Aunque sufrió la oposición de Satanás, la obra avanzó decididamente y muchos miles aceptaron la verdad del advenimiento. Un gran reavivamiento religioso. Por todas partes se oyó el penetrante testimonio que advertía a los pecadores, tanto mundanos como miembros de iglesia, para que huyeran de la ira venidera. Como Juan el Bautista, el precursor de Cristo, los predicadores hincaron el hacha en la raíz del árbol e instaron a todos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Sus conmovedores llamados contrastaban señaladamente con las afirmaciones de paz y seguridad que se escuchaban desde los púlpitos populares, y doquiera se daba el mensaje, conmovía a la gente. El sencillo y directo testimonio de las Escrituras, introducido en el alma por el poder del Espíritu Santo, resultaba tan convincente que pocos eran capaces de resistirlo totalmente. Los que profesaban ser religiosos descubrían que estaban confiando en una falsa seguridad. Vieron su apostasía, su mundanalidad, su incredulidad, su orgullo y su egoísmo. Muchos buscaron al Señor arrepentidos y humillados. Los afectos que por tanto tiempo habían depositado en las cosas terrenales, los depositaron entonces en el cielo. El Espíritu de Dios descendió sobre ellos, y con corazones ablandados y subyugados se unieron con los que proclamaban: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pecadores preguntaban llorando: ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquellos cuyas vidas estaban manchadas por la deshonestidad anhelaban hacer restitución. Todos los que encontraban paz en Cristo ansiaban que otros compartieran esa bendición. Los corazones de los padres se volvieron a los hijos y los de éstos a sus padres. Las barreras del orgullo y la reserva desaparecieron. Se hicieron confesiones sinceras y los miembros de la familia trabajaron para la salvación de sus seres queridos. A menudo se oían fervorosas intercesiones. Por todas partes había almas profundamente angustiadas que intercedían ante Dios.
muchos lucharon toda la noche en oración para estar seguros de que sus pecados habían sido perdonados, o por la conversión de parientes y vecinos. La fe ferviente y decidida lograba sus propósitos. Si el pueblo de Dios hubiera continuado siendo tan importuno en la oración para presentar sus peticiones ante el trono de la gracia, tendría una experiencia mucho más rica de la que ahora posee. Hay muy poca oración, muy poca comprensión verdadera de pecado, y la falta de una fe viviente deja muchos destituidos de la gracia tan ricamente provista por nuestro misericordioso Redentor. Toda clase de gente se congregaba en las reuniones adventistas. Los ricos y los pobres, los encumbrados y los humildes estaban, por diversos motivos, ansiosos de escuchar por sí mismos la doctrina del segundo advenimiento. El Señor mantenía en jaque el espíritu de oposición mientras sus siervos exponían las razones de su fe. A veces los instrumentos eran débiles, pero el Espíritu de Dios daba poder a su verdad. La presencia de los santos ángeles se sentía en esas reuniones y muchos se unían diariamente a los creyentes. Cuando se repetían las evidencias del pronto regreso de Cristo, vastas multitudes escuchaban esas solemnes palabras en completo silencio. Parecía que el cielo y la tierra se acercaban. El poder de Dios se manifestaba entre los jóvenes, los ancianos y la gente madura. Regresaban a sus hogares con alabanzas en los labios y alegres voces resonaban en el aire tranquilo de la noche. Ninguno de los que asistió a esas reuniones podrá olvidar jamás esas escenas tan profundamente interesantes. La oposición. La proclamación de un momento definido para la venida de Cristo despertó la gran oposición de mucha gente de todas las clases, desde el ministro en el púlpito hasta el más osado pecador. Nadie sabe ni el día ni la hora, decía a la vez el hipócrita ministro y el burlador más atrevido. Cerraron sus oídos a las claras y armoniosas explicaciones del texto que daban los que se referían al fin de los períodos proféticos y a las señales que Cristo mismo había anunciado como pruebas de su advenimiento. Muchos de los que profesaban amar al Salvador declararon que no se oponían a la predicación de su venida, solo objetaban la fijación de un momento definido. El ojo de Dios, que todo lo ve, leía lo que había en los corazones. No querían escuchar que Cristo vendría para juzgar al mundo con justicia. Habían sido siervos infieles. Sus obras no podrían resistir la inspección del Dios que escudriña los corazones, y temían encontrarse con su Señor. Como los judíos en ocasión del primer advenimiento de Cristo, no estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús. Satán y sus ángeles se regocijaron y vituperaron a Cristo y a sus santos ángeles, porque su profeso pueblo lo amaba tan poco que no deseaba que regresara. Los atalayas infieles estorbaban el progreso de la obra de Dios. Cuando la gente comenzaba a inquietarse y a buscar el camino de la salvación, esos dirigentes se interponían entre ellos y la verdad y trataban de calmar sus temores mediante falsas interpretaciones de la palabra de Dios. A esa obra se unieron Satanás y los ministros no consagrados para clamar paz, paz, cuando Dios no había hablado de paz.
Como los fariseos de los días de Cristo, muchos no quisieron entrar en el reino de los cielos y se lo impidieron a los que estaban por entrar. La sangre de esas almas les será requerida. Por donde se proclamaba el mensaje de la verdad, los miembros de iglesia más humildes y consagrados eran los primeros en recibirlo. Los que estudiaban la Biblia por sí mismos no podían dejar de verificar el carácter antibíblico de las ideas populares acerca de la profecía, y donde la gente no era engañada por los esfuerzos del clero para confundir y pervertir la fe, solo había que comparar la doctrina del advenimiento con las Escrituras para establecer su divina autoridad. Muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Para conservar sus cargos en la iglesia, algunos resolvieron mantener su esperanza en silencio, pero otros creyeron que la lealtad a Dios no les permitía ocultar las verdades que el Señor les había confiado. No pocos fueron separados de la comunión de la iglesia solamente por manifestar su creencia en la venida de Cristo. Muy preciosas fueron las palabras del profeta para quienes soportaron la prueba de su fe. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Los ángeles de Dios observaron con profundo interés cuál sería el resultado de esta amonestación. Cuando las iglesias en conjunto rechazaron el mensaje, éstos se apartaron de ellas con tristeza. Pero había numerosos miembros que aún no habían sido probados en cuanto a la verdad del advenimiento. Muchos fueron engañados por sus esposos, esposas, padres o hijos, y fueron inducidos a creer que era pecado escuchar las herejías que enseñaban los adventistas. Los ángeles recibieron la orden de velar fielmente por esas almas, porque otra luz había de brillar sobre ellos, proveniente del trono de Dios, preparándose para salir al encuentro del Señor. Con inefable anhelo, los que habían recibido el mensaje aguardaban la venida de su Salvador. El tiempo cuando lo esperaban ya estaba cerca. Se aproximaron a esa hora con calma y solemnidad. Descansaron en dulce comunión con Dios, como un anticipo de la paz que gozarían en el glorioso porvenir. Ninguno de los que experimentó esa esperanza y esa confianza podrá olvidar esas preciosas horas de espera. En la mayor parte de los casos, los negocios mundanales fueron puestos a un lado por algunas semanas. Los creyentes examinaron cuidadosamente cada pensamiento y cada emoción de sus corazones, como si estuvieran en sus lechos de muerte, y en pocas horas debieran cerrar los ojos a las escenas terrenales. No se hicieron vestidos de ascensión, pero todos sintieron la necesidad de gozar de una evidencia interna de que estaban preparados para encontrarse con su Salvador. Sus vestiduras blancas eran la pureza del alma y los caracteres limpios de pecado gracias a la sangre expiatoria de Cristo. Dios quiso probar a su pueblo. Su mano ocultó un error en el cómputo de los períodos proféticos. Los adventistas no lo descubrieron, ni tampoco lo hicieron sus más instruidos oponentes. Estos decían, el cálculo de los períodos proféticos
es correcto. Un gran acontecimiento está a punto de ocurrir, pero no es lo que el señor Miller predice. Es la conversión del mundo y no el segundo advenimiento de Cristo. El momento de la expectativa pasó y Cristo no apareció para liberar a su pueblo. Los que con fe sincera y amor esperaron a su Salvador sufrieron una amarga desilusión. Pero el Señor había cumplido su propósito, había probado los corazones de los que profesaban esperar su venida. Muchos entre ellos habían actuado por un motivo que no era más elevado que el temor. Su profesión de fe no había afectado ni sus corazones ni sus vidas. Cuando el acontecimiento esperado no ocurrió, declararon que no estaban chasqueados. Nunca habían creído que Cristo pudiera venir. Fueron los primeros en reírse de la pena de los verdaderos creyentes. Pero Jesús y toda la hueste celestial consideró con amor y simpatía a los probados, aunque decepcionados fieles. Si se hubiera podido descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, habrían visto a los ángeles aproximándose a esas almas perseverantes para protegerlas de los dardos de Satanás. La historia de la redención. Capítulo 51. El mensaje del segundo ángel. Las iglesias que no quisieron recibir el mensaje del primer ángel rechazaron la luz del cielo. El mensaje fue enviado misericordiosamente a fin de despertarlas para que vieran su verdadera condición de mundanalidad y apostasía y trataran de prepararse para salir al encuentro del Señor. El mensaje del primer ángel se dio para separar a la iglesia de Cristo de la influencia corruptora del mundo. Pero para la multitud, incluso de profesos cristianos, las ligaduras que los ataban a la tierra eran más fuertes que los atractivos celestiales. Decidieron escuchar la voz de la sabiduría mundanal y rechazaron el mensaje de la verdad que escudriña el corazón. El Señor concede luz para que sea apreciada y obedecida, no para que sea despreciada y rechazada. La luz que Él envía se transforma en tinieblas para quienes la rechazan. Cuando el Espíritu de Dios no imprime más la verdad en los corazones humanos, escucharla es superfluo y lo es también toda predicación. Cuando las iglesias desdeñaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje adventista, el Señor a su vez las rechazó. El primer ángel fue seguido por un segundo que proclamaba: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Los adventistas entendieron que este mensaje era un anuncio de la caída moral de las iglesias como consecuencia de su rechazamiento del primer mensaje. La proclama «Ha caído Babilonia» se dio en el verano de 1844 y como resultado de ella, cerca de 50,000 personas abandonaron esas iglesias. Los que predicaron el primer mensaje no tenían ni el propósito ni el deseo de causar división en las iglesias o de formar organizaciones separadas. En todas mis labores, dijo Guillermo Miller, nunca tuve el deseo o el pensamiento de fundar una organización separada de las ya existentes o de beneficiar a una en detrimento de otra.
quería beneficiar a todas, puesto que suponía que todos los cristianos se regocijarían ante la perspectiva de la venida de Cristo y que los que no opinaran como yo no por eso amarían menos a los que abrazaran esta doctrina. Nunca pensé que hubiera necesidad de celebrar reuniones separadas. Mi único objeto era convertir almas a Dios, notificar al mundo acerca del juicio venidero e inducir a mis hermanos a preparar sus corazones para salir en paz al encuentro del Señor. La gran mayoría de los que se convirtieron como resultado de mis labores se unieron a las diversas iglesias ya existentes. Cuando algunos vinieron a preguntarme con respecto a su deber, siempre les dije que fueran a donde se sintieran en casa y nunca favorecía una denominación en particular en mis consejos a tales personas. Por algún tiempo, muchas iglesias aceptaron su obra, pero cuando rechazaron la verdad del advenimiento, intentaron eliminar toda disensión al respecto. Los que habían abrazado la doctrina fueron puestos de esa manera en una situación de gran prueba y perplejidad. Amaban sus iglesias y no querían separarse de ellas, pero cuando se los ridiculizó y se los oprimió y se les negó el privilegio de hablar de su esperanza o de asistir a las reuniones donde se predicaba acerca de la venida del Señor, muchos finalmente se levantaron y se liberaron del yugo que se les había impuesto. Los adventistas, cuando vieron que las iglesias rechazaban el testimonio de la palabra de Dios, no pudieron considerarlas más como parte de la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Y cuando el mensaje de la caída de Babilonia comenzó a anunciarse, se sintieron justificados al separarse de sus antiguas relaciones. Desde que se rechazó el primer mensaje, un cambio lamentable ha ocurrido en las iglesias. Puesto que la verdad ha sido menospreciada, se ha recibido el error y se lo ha alentado. El amor por Dios y la fe en su palabra se han enfriado. Las iglesias contristaron al Espíritu de Dios y en gran medida éste se retiró de ellas. La tardanza. Cuando el año 1843 pasó sin que se hubiera producido el advenimiento de Jesús, los que habían esperado con fe su aparición quedaron por un tiempo con dudas y perplejidades. Pero a pesar de su chasco, muchos continuaron investigando las Escrituras, examinaron nuevamente las evidencias de su fe y estudiaron cuidadosamente las profecías para tener más luz. El testimonio de la Biblia en apoyo de su posición parecía claro y concluyente. Ciertas señales que no se podían interpretar mal indicaban que la venida de Cristo estaba cerca. Los creyentes no podían explicar su desilusión, no obstante, se sentían seguros de que Dios los había conducido en su experiencia pasada. Su fe se fortaleció muchísimo mediante la aplicación directa y poderosa de los pasajes que indicaban que habría un período de tardanza. Ya en 1842, el Espíritu de Dios había inducido a Carlos Fitch a preparar un diagrama profético, lo que fue generalmente considerado por los adventistas como el cumplimiento de la orden dada al profeta Habacuc, de escribir la visión y declararla por medio de tablas. Sin embargo, nadie vio en ese entonces la tardanza que se presentaba en la misma profecía. Después de la desilusión, resultó claro el significado completo de ese texto. Esto es lo que dice el profeta: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún
por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Los que esperaban se regocijaron porque quien conoce el fin, desde el principio había proyectado su mirada a través de las edades y, previendo su desilusión, les había dado palabras de ánimo y esperanza. Si no hubiera sido por tales porciones de la Escritura que les mostraban que estaban en el buen camino, su fe habría fallado en esa hora de prueba. En la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 se ilustra la experiencia de los adventistas mediante los incidentes de una boda oriental. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El vasto movimiento que se produjo como resultado de la proclamación del primer mensaje correspondió a la salida de las vírgenes, mientras que el tiempo de espera, la desilusión y la demora estaban representados por la tardanza del novio. Después que pasó la fecha señalada, los verdaderos creyentes seguían unidos en su creencia de que el fin de todas las cosas estaba a las puertas. Pero pronto se hizo evidente que estaban perdiendo de alguna manera su celo y su devoción, y que estaban cayendo en el estado de sopor descrito en la parábola, en que cayeron las vírgenes durante la tardanza. En ese tiempo comenzó a surgir el fanatismo. Algunos que profesaban creer celosamente el mensaje rechazaron la palabra de Dios como guía infalible y, pretendiendo ser guiados por el Espíritu, se entregaron al dominio de sus propios sentimientos, impresiones e imaginaciones. Hubo quienes manifestaron un celo ciego y fanático y denunciaron a todos los que no sancionaban su proceder. Sus ideas y prácticas fanáticas no contaron con la simpatía de la mayor parte de los adventistas, pero sirvieron para acarrear oprobio a la causa de la verdad. La predicación del primer mensaje en 1843 y el clamor de medianoche en 1844 tendieron directamente a reprimir el fanatismo y la disensión. Los que participaron en esos solemnes movimientos estaban en armonía. Sus corazones estaban llenos de amor mutuo y de amor por Jesús, a quien esperaban ver muy pronto. La fe única, la bendita esperanza, los elevaron por encima del dominio de cualquier influencia humana y demostraron que era un escudo contra los ataques de Satanás. La historia de la redención, capítulo 52. El clamor de medianoche. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibidle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En el verano de 1844, los adventistas descubrieron el error cometido en su anterior cálculo de los períodos proféticos y llegaron a la conclusión correcta. Los 2300 días de Daniel 8:14, que todos creían llegaban hasta la segunda venida de Cristo, se creía que terminaban en la primavera de 1844. Pero entonces se vio que ese período se extendía hasta el otoño de ese mismo año, y la mente de los adventistas se fijó en esa fecha como el momento de la aparición del Señor. La proclamación de este mensaje relativo a un tiempo definido fue otro paso en el cumplimiento de la parábola de las bodas, cuya aplicación a la experiencia de los adventistas ya ha sido claramente demostrada. Así como en la parábola el clamor se oyó a medianoche, anunciando la proximidad del esposo, lo mismo ocurrió en el cumplimiento,
entre la primavera de 1844, cuando se supuso primeramente que terminarían los 2300 días, y el otoño de 1844, cuando se verificó posteriormente que en efecto ocurriría. Se levantó entonces un clamor con las mismas palabras de la Escritura: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Como una marea, el movimiento avanzó por todo el país. De ciudad en ciudad, de aldea en aldea, fue hasta los lugares más remotos de la nación, hasta que el expectante pueblo de Dios se despertó plenamente. El fanatismo desapareció ante esa proclamación, como la helada matutina ante el sol naciente. Los creyentes, una vez más, verificaron que su convicción, su esperanza y su valor animaban sus corazones. La obra estaba libre de los extremismos que siempre se manifiestan cuando la excitación humana no está bajo la influencia dominante de la palabra y el Espíritu de Dios. Se parecía a esos períodos de humillación y de vuelta al Señor que se manifestaban en el antiguo Israel después de los mensajes de reprobación de los siervos de Dios. Tenía las características que han distinguido a la obra de Dios en todas las épocas. No había mucho éxtasis gozoso, pero sí mucho profundo examen de conciencia, confesión de pecados y abandono del mundo. La preparación para salir al encuentro del Señor era la grave preocupación de los espíritus agonizantes. Había oración perseverante y consagración a Dios sin reservas. El clamor de medianoche no se basaba tanto en los argumentos, aunque la prueba bíblica era clara e inconcluyente. Avanzó con un impulso poderoso que conmovía el alma. No había duda ni discusión. En ocasión de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, la gente que se había reunido de todas partes del país para celebrar la fiesta se dirigió al Monte de las Olivas y al reunirse con la multitud que escoltaba a Jesús, se dejó posesionar por la inspiración del momento y contribuyó a ampliar el clamor que decía: «Bendito el que viene en el nombre del Señor». De la misma manera, los incrédulos que se congregaban en las reuniones adventistas, algunos por curiosidad, otros solo para reírse, sintieron el poder convincente que acompañaba este mensaje: «Aquí viene el esposo». En aquel tiempo se manifestó tal fe que las oraciones obtenían respuesta, una fe que se aferraba a la recompensa. Como lluvia sobre la tierra sedienta, el Espíritu de gracia descendió sobre los fervorosos buscadores. Los que esperaban encontrarse pronto frente a su Redentor experimentaron una solemne e indecible alegría. El poder suavizante y subyugador del Espíritu Santo enternecía los corazones a medida que cada onda de la gloria de Dios descendía sobre los fieles creyentes. Cuidadosa y solemnemente, los que recibían el mensaje llegaron al momento cuando esperaban encontrarse con su Señor. Creían que su primer deber consistía en asegurarse cada mañana de que habían sido aceptados por Dios. Sus corazones estaban estrechamente unidos y oraban mucho los unos por los otros. A menudo se encontraban en lugares aislados para estar en comunión con el Señor, y la oración intercesora ascendía al cielo desde los campos y huertas. La seguridad de la aprobación del Salvador era más necesaria para ellos que su alimento diario, y si una nube oscurecía sus mentes, no descansaban hasta disiparla. Al experimentar el testimonio de la gracia perdonadora, deseaban contemplar a aquel a quien sus almas amaban. Desilusionados, pero no abandonados. Pero nuevamente tendrían que soportar una desilusión. El tiempo de espera pasó y el Salvador no vino. Con inconmovible confianza habían esperado su venida y ahora se sentían como María cuando al llegar a la tumba del Salvador y al encontrarla vacía exclamó: «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Un sentimiento de temor, un miedo de que el mensaje pudiera ser verdadero, sirvió por un tiempo para refrenar al mundo incrédulo. Cuando pasó el tiempo, ese miedo no desapareció inmediatamente. No se atrevieron a manifestar su triunfo sobre los desilusionados.
pero como no vieron señales de la ira de Dios, se recuperaron de sus temores y reiniciaron sus ataques y sus burlas. Una gran cantidad de los que había profesado creer en el pronto retorno del Señor renunció a su fe. Algunos, que habían tenido mucha confianza, se sintieron tan profundamente heridos en su orgullo que les parecía que lo mejor era huir del mundo. Como Jonás, se quejaron de Dios y querían morir y no seguir viviendo. Los que habían basado su fe en las opiniones de los demás y no en la palabra del Señor, estaban igualmente dispuestos ahora a cambiar de opinión. Los burladores lograron que los débiles y cobardes se unieran a sus filas, y todos se juntaron para afirmar que ya no había motivos para temer ni esperar nada. El momento había pasado, el Señor no había venido, y el mundo seguiría como siempre por miles de años más. Los creyentes fervorosos y sinceros habían abandonado todo por Cristo y habían compartido su presencia como nunca antes. Como creían que habían dado el último mensaje de amonestación al mundo y esperaban que pronto serían recibidos para gozar de la compañía de su divino Maestro y los ángeles del cielo, se habían apartado en gran medida de la multitud incrédula. Con intenso anhelo habían orado: «Ven, Señor Jesús, ven pronto». Pero Él no había venido. Y ahora tener que aceptar la pesada carga nuevamente de los cuidados y perplejidades de la vida y soportar las burlas de un mundo escarnecedor era sin duda una prueba terrible de fe y paciencia. Sin embargo, esta desilusión no era tan grande como la que experimentaron los discípulos en ocasión del primer advenimiento de Cristo. Cuando Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, sus seguidores creyeron que estaba a punto de ascender al trono de David y librar a Israel de sus opresores. Llenos de esperanza y gozo anticipado, competían unos con otros en rendir honores a su rey. Muchos a su paso tendían sus mantos como una alfombra o extendían ante él frondosas ramas de palmera. En su entusiasmo y su alegría se unían en esta festiva aclamación: «Hosana al Hijo de David». Cuando los fariseos, perturbados y airados por esa manifestación de júbilo, querían que Jesús reprendiera a sus discípulos, él respondió: «Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían». La profecía debía cumplirse. Los discípulos estaban llevando a cabo el propósito de Dios, pero estaban condenados a experimentar un amargo desengaño. Solo pasaron unos pocos días y ya tuvieron que presenciar la dolorosa muerte de su Salvador y llevarlo hasta la tumba. Sus expectativas no se habían cumplido en absoluto y sus esperanzas murieron con Jesús. Solo cuando el Señor salió triunfante de la tumba pudieron darse cuenta de que todo había sido predicho por la profecía y que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. De igual manera se cumplió la profecía en los mensajes del primer ángel y del segundo. Fueron dados en el momento preciso y cumplieron la obra que Dios les había asignado. El mundo había estado observando con la esperanza de que si el momento pasaba y Cristo no venía, toda la estructura del adventismo se desmoronaría. Pero si bien es cierto, muchos abandonaron su fe bajo la fuerte presión de la tentación, hubo algunos que permanecieron firmes. No podían descubrir ningún error en su cálculo de los períodos proféticos. Sus opositores más capaces no habían logrado que depusieran su actitud. A decir verdad, había habido una falla en relación con el acontecimiento esperado, pero ni siquiera eso podía sacudir su fe en la palabra de Dios. El Señor no abandonó a su pueblo. Su espíritu siguió acompañando a los que no negaron temerariamente la luz que habían recibido, ni atacaron el movimiento adventista. El apóstol Pablo, al dirigir su mirada a través de las edades, escribió palabras de ánimo y advertencia
para los fieles y expectantes probados en esa hora de crisis. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Su única conducta segura consistía en conservar la luz que ya habían recibido de Dios, aferrarse firmemente a sus promesas y seguir escudriñando las Escrituras y esperar y velar pacientemente para recibir más luz. La historia de la redención, capítulo 53, el santuario celestial. El pasaje que sobre todos los demás había sido el fundamento y la columna de la fe adventista es esta declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esas habían sido palabras familiares para todos los creyentes en la pronta venida del Señor. Miles de labios repitieron gozosamente esta profecía como si fuera el santo y seña de su fe. Todos creían que de los acontecimientos predichos por ella dependían sus más brillantes expectativas y sus esperanzas más acariciadas. Se demostró ya que esos días proféticos terminaron en el otoño de 1844. En concordancia con el resto del mundo cristiano, los adventistas sostenían entonces que la tierra, o a lo menos una porción de ella, era el santuario, y que la purificación del santuario era la de la tierra por medio de los fuegos del gran día final. Creían que eso ocurriría en ocasión de la segunda venida de Cristo. De allí la conclusión de que Jesús volvería a la tierra en 1844. Pero el tiempo señalado llegó y el Señor no apareció. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía estar equivocada. ¿Pero cuál era el error? Muchos cortaron temerariamente el nudo de la dificultad, negando que los 2300 días terminaran en 1844. Ninguna razón se podía dar para asumir esa actitud, excepto que Cristo no había venido en el momento cuando se lo esperaba. Argumentaron que si los días proféticos hubieran terminado en 1844, Cristo habría venido para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra con fuego. Y puesto que no había venido, los días no podía haber terminado. Aunque la mayor parte de los adventistas abandonó sus antiguos cálculos de los períodos proféticos y por lo tanto negó la validez del movimiento que se basaba en ellos, unos pocos no estuvieron dispuestos a renunciar a puntos de fe y a una experiencia que tenían el apoyo de las Escrituras y del testimonio especial del Espíritu de Dios. Creían que habían adoptado sanos principios de interpretación en su estudio de las Escrituras y que era su deber aferrarse firmemente a las verdades que ya habían obtenido y continuar en el mismo plan de investigación bíblica. Con ferviente oración revisaron sus convicciones y estudiaron las Escrituras para descubrir su error. Como no encontraron error alguno en su explicación de los períodos proféticos, se decidieron a examinar más cuidadosamente el tema del santuario. El santuario terrenal y el celestial. Al investigar, descubrieron que el santuario terrenal, construido por Moisés por orden de Dios, de acuerdo con el modelo que se le mostró en el monte, era símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que sus dos lugares santos eran figuras de las cosas celestiales, que Cristo, nuestro gran sumo sacerdote,
es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, y que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El santuario que está en el cielo, en el cual oficia Jesús en nuestro favor, es el gran original, del cual el santuario construido por Moisés era una copia. Así como el santuario terrenal tenía 2 compartimientos, el lugar santo y el lugar santísimo, también hay 2 lugares santos en el santuario celestial. Y el arca que contenía la ley de Dios, el altar del incienso y otros instrumentos de servicio que encontramos en el santuario terrenal, tenían su contraparte en el santuario celestial. En santa visión se le permitió al apóstol Juan entrar en los cielos, y allí vio el candelabro y el altar del incienso, y el templo de Dios fue abierto, y él vio el arca de su pacto. Los que estaban buscando la verdad encontraron pruebas irrefutables de la existencia de un santuario en el cielo. Moisés hizo el santuario terrenal de acuerdo con el modelo que se le mostró. Pablo declaró que ese modelo es el verdadero santuario que está en el cielo. Juan da testimonio de que lo vio en el cielo. Cuando terminaron los 2300 días en 1844, por muchos siglos no había habido santuario en la tierra. Por lo tanto, el santuario de los cielos es el que debe de haber sido mencionado en la declaración hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Pero, ¿cómo podía necesitar purificación el santuario celestial? Al volver a las Escrituras, los estudiosos de la profecía descubrieron que esa purificación no se refería a impurezas materiales, puesto que se lo debía hacer con sangre y por consiguiente debía de ser una purificación del pecado. Así dice el apóstol: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre de animales, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos, la misma preciosa sangre de Cristo. Para saber más acerca de la purificación señalada por la profecía, era necesario comprender el ministerio que se lleva a cabo en el santuario celestial. Esto se podía lograr solo estudiando el ministerio que se realizaba en el santuario terrenal, pues Pablo declara que los sacerdotes que oficiaban allí servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. La purificación del santuario. Así como los pecados del pueblo eran transferidos antiguamente en forma figurada al santuario terrenal por medio de la sangre de la ofrenda por el pecado, así nuestros pecados son de hecho transferidos al santuario celestial por medio de la sangre de Cristo. Y así como la purificación típica del santuario terrenal se llevaba a cabo mediante la remoción de los pecados que lo habían contaminado, así la limpieza real del santuario celestial se cumplirá mediante la remoción de los pecados que están registrados allí. Esto requiere un examen de los libros de registro para determinar quiénes, por medio del arrepentimiento del pecado y la fe en Cristo, están en condiciones de recibir los beneficios de su expiación. La purificación del santuario, por lo tanto, implica un juicio investigador. Esa obra debe realizarse antes de la venida de Cristo para redimir a su pueblo, porque cuando Él venga, traerá su galardón con Él para recompensar a cada uno según sea su obra. Así, los que siguieron la luz de la palabra profética vieron que en vez de venir a la tierra al término de los 2300 días en 1844, Cristo había entrado en el lugar santísimo del santuario celestial a la presencia de Dios para realizar la obra final de expiación, preparatoria para su venida. La historia de la redención, capítulo 54. El mensaje del tercer ángel.
Cuando Cristo entró en el lugar santísimo del santuario celestial para realizar la obra final de la expiación, encomendó a sus siervos el último mensaje de misericordia que habría de darse al mundo. Esa es la advertencia del tercer ángel de Apocalipsis 14. Inmediatamente después de esa proclamación, el profeta ve al Hijo del Hombre que viene en gloria para cegar la mies de la tierra. Tal como fue predicho en las Escrituras, el ministerio de Cristo en el lugar santísimo comenzó al final de los días proféticos en 1844. A ese momento se aplican las palabras del revelador. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca del testamento de Dios está en el segundo compartimiento del santuario. Cuando Cristo entró allí para oficiar en favor de los pecadores, el templo interior fue abierto y el arca de Dios quedó a la vista. La majestad y el poder de Dios fueron revelados a quienes por la fe contemplaban al Salvador mientras llevaba a cabo su obra de intercesión. Cuando la estela de su gloria llenaba el templo, una luz procedente del lugar santísimo se esparció sobre su pueblo que aguardaba en la tierra. Habían seguido por fe a su sumo sacerdote desde el lugar santo hasta el lugar santísimo, y lo vieron invocando su sangre para suplicar ante el arca de Dios. Dentro de esa arca sagrada está la ley, que fue promulgada por el Señor mismo entre los truenos del Sinaí, y fue escrita con su propio dedo en tablas de piedra. Ni un solo mandamiento ha sido anulado, ni una jota ni una tilde han sido cambiados. Cuando el Altísimo dio a Moisés la copia de su ley, conservó el gran original en el santuario de arriba. Al examinar sus santos preceptos, los buscadores de la verdad encontraron en el mismo seno del Decálogo el cuarto mandamiento, tal como fue proclamado en un principio. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El Espíritu de Dios impresionó los corazones de esos estudiosos de su palabra. Se convencieron de que habían transgredido por ignorancia el cuarto mandamiento al no tomar en cuenta el día de descanso del Creador. Comenzaron a examinar las razones por las cuales observaban el primer día de la semana en vez del día que Dios había santificado. No pudieron encontrar evidencias en las Escrituras de que el cuarto mandamiento hubiera sido abolido o de que el sábado hubiese sido cambiado. La bendición que había santificado en un principio al séptimo día nunca había sido eliminada. Habían estado tratando honestamente de conocer la voluntad de Dios y ahora, al comprender que eran transgresores de su ley, el pesar llenó sus corazones. Inmediatamente pusieron en evidencia su lealtad a Dios, guardando su santo sábado. Muchos y tenaces fueron los esfuerzos que se hicieron para derribar su fe. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, la ley depositada en el arca en la tierra era una exacta transcripción de la ley que se encontraba en el arca en los cielos, y que la aceptación de la verdad concerniente al santuario celestial implicaba un reconocimiento de los requisitos de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. Los que habían aceptado la luz relativa a la mediación de Cristo y la perpetuidad de la ley de Dios, descubrieron que esas eran las verdades presentadas en el tercer ángel. El ángel declara: «Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús». Esta declaración está precedida por una solemne y temible advertencia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,
él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Se necesitaba una interpretación de los símbolos empleados aquí para poder comprender el mensaje. ¿Qué representan la bestia, la imagen y la marca? Nuevamente, los que estaban buscando la verdad volvieron al estudio de las profecías. La bestia y su imagen. Mediante esa primera bestia se representa la Iglesia romana, una organización eclesiástica investida de poder civil, con autoridad para castigar a los disidentes. La imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poderes similares. La formación de esa imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento y disposición aparentemente bondadosa hacen de ella un notable símbolo de los Estados Unidos. Aquí se puede encontrar una imagen del papado. Cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos de fe que les son comunes, influyan sobre el Estado para que imponga sus decretos y apoye sus instituciones, entonces los Estados Unidos, país protestante, habrán formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces, la verdadera iglesia será objeto de persecución, como lo fue el antiguo pueblo de Dios. La bestia con los cuernos de cordero ordena que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta es la marca acerca de la cual el tercer ángel pronuncia su advertencia. Es la marca de la primera bestia, o sea, el papado, y por lo tanto hay que buscarla entre las características distintivas de ese poder. El profeta Daniel declaró que la iglesia romana, simbolizada por el cuerno pequeño, pensaría en cambiar los tiempos y la ley, mientras Pablo la presenta por medio del hombre de pecado, que habría de exaltarse por encima del Señor. Solo al cambiar la ley de Dios podía el papado exaltarse por encima del Altísimo. Todo el que a sabiendas se sometiera a la ley cambiada estaría rindiendo supremo honor al poder que llevó a cabo el cambio. El cuarto mandamiento, que Roma ha tratado de poner a un lado, es el único precepto del Decálogo que señala a Dios como creador de los cielos y la tierra, y por lo tanto distingue al verdadero Dios de los dioses falsos. El sábado fue instituido para conmemorar la obra de la creación y dirigir las mentes de los hombres al Dios vivo y verdadero. Su poder creador se menciona a lo largo de las Escrituras como prueba de que el Dios de Israel es superior a las deidades paganas. Si siempre se hubiera guardado el sábado, los pensamientos y los afectos del hombre se hubieran dirigido a su Hacedor como objeto de reverencia y adoración, y nunca habría existido ni un idólatra, ni un ateo, ni un infiel. Esta institución, que señala a Dios como el Creador, es una señal de su legítima autoridad sobre los seres que creó. El traslado del día de reposo del sábado al domingo es la señal o la marca de la autoridad de la Iglesia romana. Los que, cuando comprenden los requerimientos del cuarto mandamiento, deciden observar el falso día de reposo en lugar del verdadero, están de esa manera rindiendo homenaje al único poder que lo autoriza. Un solemne mensaje. La más temible amenaza jamás dirigida a los mortales está contenida en el mensaje del tercer ángel. Debe ser un pecado terrible el que acarrea la ira de Dios sin mezcla de misericordia. No se debe dejar en tinieblas a los hombres con respecto a este importante asunto. La amonestación contra tal pecado debe darse al mundo antes de la caída de los juicios de Dios, para que todos sepan por qué se los inflige y tengan la oportunidad de escapar de ellos. En el transcurso de esa gran controversia se desarrollan dos clases de personas distintas y opuestas. Una adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, y por lo tanto acarrea sobre sí misma los terribles juicios anunciados por el tercer ángel. La otra
en marcado contraste con el mundo, guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esas fueron las trascendentales verdades que se abrieron ante los ojos de los que recibieron el mensaje del tercer ángel. Al recapitular su experiencia desde la primera proclamación del segundo advenimiento hasta que pasó el momento esperado en 1844, descubrieron la explicación de su desilusión, y la esperanza y el gozo animaron nuevamente sus corazones. La luz del santuario iluminó el pasado, el presente y el futuro, y comprendieron que Dios los había conducido mediante su infalible providencia. Entonces, con nuevo ánimo y con fe más firme, se unieron para proclamar el mensaje del tercer ángel. Desde 1844, en cumplimiento de la profecía contenida en ese mensaje, la atención del mundo ha sido atraída al verdadero día de reposo, y un número creciente está volviendo a la observancia del día santo de Dios.